Ok, muy bien. Continuamos con la segunda parte entonces de la clase de hoy. El contenido que veremos dentro de poco será la introducción a la lección 3 en la cual estudiaremos los tres tipos en particular de decaimientos que se asocian al fenómeno nuclear, ¿no? Pero antes me gustaría ver si no tienen alguna pregunta de lo que vimos en la primera parte de la clase referida a la regla de orden de Fermi. Adelante, por favor. Sí, doctor. Adelante, dime. Tenía una pregunta respecto a la parte de la energía en la que la energía se vuelve continua. Ujú, Justo cuando estamos del estado alfa, vamos al estado beta. ujú. No entendí bien cómo es que va a un continuo. ¿Podría volver a explicarlo? Claro que sí. Habíamos dicho, ¿no? De que, por ejemplo, en la representación que habíamos asociado a la ilustración que quiere, digamos, darnos esta figura de acá, vemos que la transición está dada, ¿no? De un estado bien definido, representado por el estado alfa, a otro estado beta que también estaría bien definido, ¿no? Pero con una característica principal, podemos pensar así, ¿no? Que el estado beta, al representar el estado final, ¿no? Caería dentro de la representación de la energía en el continuo, ¿no? Donde naturalmente, si nosotros asociaríamos, por ejemplo, un tipo de interacción al cual podríamos aplicar esta idea em, de asociar un estado o asociar al estado final un continuo de energía en la representación del mismo, podríamos usar justamente el ejemplo de la representación de la interacción electromagnética o dentro del contexto de la representación de la interacción electromagnética, donde en la transición de un estado a otro, ¿no? Por ejemplo, podríamos asociar la liberación de un fotón o la emisión de un fotón y el fotón naturalmente tendría una energía en el continuo asociado justamente al estado final. Y bueno, y digamos, la aplicación de esto podría ser, digamos, en varios contextos. Nuevamente volviendo, digamos, a la representación de la interacción electromagnética, podríamos hablar, por ejemplo, de la transición del estado base, digamos, del átomo a un estado excitado, por ejemplo, ¿no? O en el mismo contexto podríamos llevar, por ejemplo, de representar un estado base dentro del núcleo, hablando, digamos, ¿no? De, como ya habíamos visto también, podríamos utilizar el mismo modelo de cuántico, digamos, representado los distintos niveles de energía dentro del núcleo y justamente podría darse una transición entre los estados, entre los niveles de energía asociados al núcleo y, por ejemplo, representar o llevarnos, digamos, a un escenario en el cual tenemos un estado excitado. El estado excitado o en el estado excitado, que sería representado por el estado final, podría, por ejemplo, emitir un fotón, que sería justamente en el contexto de la física nuclear, un rayo gamma, un fotón de alta energía, el cual estaría representado, tendría una energía en el continuo. Entonces, eso es, digamos, otro ejemplo que podríamos asociar, digamos, en el contexto, en el contexto del decaimiento, digamos, gamma, que lo vamos a ver más adelante, como les decía, ¿no? Bien, no sé si he contestado tu pregunta, Gabriel. Sí, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? De mi parte, no. Muy bien. Entonces, bueno, espero de que esta parte se haya entendido. Lo vamos a volver a ver con ya, digamos, aplicaciones bien específicas a lo que justamente hacíamos comentario hace un momento, ¿no? Por ejemplo, en la descripción del decaimiento gamma, volveremos a ver justamente la regla de oro de Fermi como herramienta, digamos, principal para poder cuantificar este tipo de decaimiento o incluso entenderlo desde el punto de vista fenomenológico, lo propio con, por ejemplo, el decaimiento beta. Bien. Bueno, entonces ahora pasaremos a la lección 3 que justamente nos va a trasladar al escenario del estudio de los decaimientos del núcleo y el concepto de la radioactividad como tal, ¿no? Bueno, simplemente recordarles de que en el siglo XIX, o al finales del siglo XIX,
se ha descubierto accidentalmente la radiactividad por este personaje bastante conocido dentro de la física, que es Henri Becquerel, ¿no? Físico francés que trabajando, por ejemplo, históricamente se hace referencia a que él trabajaba con la exploración o el estudio de sales de uranio y de manera accidental justamente vio la emisión de radiación por parte de estas sales de uranio, obviamente ignorando de que estaba tratando con un material radiactivo y que de hecho esta radiación que emitía o esta forma de radiación que emitía el núcleo de uranio estaba representada por radiación ionizante, ¿no? En esencia, la radiactividad asociada a un núcleo inestable, por ejemplo, como el caso del uranio, se asociará justamente a la emisión de partículas, ¿no? La radioactividad no es nada más que la emisión de partículas bastante energéticas que justamente por la característica energética que las representa, estas interactúan con la materia de manera que tienen la energía suficiente para poder ionizarla, ¿no? Por eso se la denomina radiación ionizante. O, para recordar bien, que significa que pueda tener la energía suficiente para poder ionizar la materia. Bueno, en palabras simples, esta tiene la energía suficiente como para poder perturbar cuánticamente al átomo, ¿no? Y hacer de que éste sufra una transición, justamente, ¿no? Y en la transición, justamente, llevar al átomo de un estado base a un estado excitado. Y en el estado excitado, finalmente, podría darse incluso la liberación, por ejemplo, de un electrón del átomo, ¿no? O lo que en palabras comunes se conoce como que podría llegar a ionizarlo porque tiene la energía suficiente esta partícula para poder, se dice popularmente, arrancar un electrón del átomo, ¿no? Entonces, esa es para nosotros la definición de radiactividad. Y naturalmente, la radiactividad es asociada a núcleos inestables en la naturaleza, ¿no? Como el caso, por ejemplo, del uranio. O podría incluso ser también asociado a núcleos que describen un decaimiento un poco particular, que es justamente el decaimiento beta, donde se da la liberación, por ejemplo, de electrones de alta energía, que son históricamente conocidos como rayos beta, o también emitir radiación gamma, ¿no? Que, como habíamos mencionado justamente hace un momento, cuando hacía la pregunta a su compañero del otro tema, podríamos también estudiar la emisión de rayos gamma o fotones de alta energía de parte del núcleo, asociando justamente al mismo un estado excitado, ¿no? Bien, entonces, naturalmente, el descubrimiento de la radiación accidental por Henri Becquerel le permite compartir el premio Nobel con otro personaje también emblemático del estudio de radiación, que es que son los esposos en realidad Curie, ¿no? Esto a inicios del siglo XX. Bien, ¿cómo de repente se pensó la distinción, digamos, en los tres tipos de emisión de radiación por parte de estos núcleos inestables? Bueno, simplemente aquí un esquema experimental bastante elemental en el cual justamente contando con una fuente radioactiva, o por ejemplo podría ser el uranio, ¿no? Como para poner en contexto nuevamente a lo que observó Becquerel, y el mismo sometido justamente a un campo magnético, se puede ver finalmente en un detector fluorescente, una pantalla fluorescente. En la época eran muy populares estos detectores de radiación, si ustedes quieren. Esto puede finalmente reflejarse en obtener, digamos, tres tipos de señales que se las diferencian de la siguiente manera, ¿no? Entonces, las partículas alfa, por ejemplo, representadas por fundamentalmente núcleos de helio, ¿no? O sea, son en esencia núcleos de helio, curvarán de una manera diferente al interactuar con el campo magnético de lo que harán naturalmente los electrones de alta energía, representando los rayos beta y el decaimiento así denominado beta, debido a que naturalmente tienen una carga diferente, ¿no? Los núcleos de helio representan una carga positiva, a diferencia de los
electrones, ¿no? De alta energía que tienen una carga negativa. Y finalmente no interactúa el rayo gamma con el campo magnético porque estamos hablando de que es un fotón de alta energía, ¿no? Y no tienen carga. Entonces, de este esquema así bien simple podemos entender cómo ha sido en la época, por ejemplo, distinguido estos tres tipos de emisión de radiación. Haciendo referencia, ¿no? A dos partículas cargadas, una positiva haciendo referencia a las partículas alfa, las cargas negativas haciendo referencia a los electrones de alta energía o los rayos beta, históricamente denominados así, y finalmente los fotones de alta energía referidos a los rayos gamma. ¿Ok? Bien, entonces dicho esto, vayamos un poquito ahora a estudiar en detalle el decaimiento alfa. El decaimiento alfa se refiere a una forma de desintegración que podríamos asociar justamente a un núcleo, que lo vamos a denominar como núcleo padre, y que dará lugar luego de la desintegración a lo que se denomina como los núcleos hijos, aquí representados en nuestra expresión, el núcleo padre por la letra X mayúscula y los núcleos hijos por la letra Y mayúscula, ¿no? Y naturalmente, por lo que ya habíamos comentado con anterioridad, o sea, en la desintegración que se da de estos núcleos padres, normalmente se da la emisión también de un núcleo de helio, o lo que históricamente se conoce como las partículas alfa, ¿no? De ahí justamente que viene el nombre del decaimiento alfa asociado a estos núcleos inestables, ¿no? De otra forma, también podríamos entender que el decaimiento alfa es una suerte de fisión espontánea del núcleo, donde los núcleos padres terminan justamente en fragmentos asimétricos justamente representados por los núcleos hijos, aquí nuevamente haciendo referencia a nuestra reacción aquí representada por esta expresión, ¿no? Y a la cual además podríamos incluso asociar una energía cinética liberada en términos justamente de la reacción aquí de desintegración, que la vamos a simplificar de esta forma, ¿no? Esta energía cinética liberada en términos de este Q mayúscula, que va a depender naturalmente del número de nucleones asociado al núcleo y el número de protones al mismo, se reduce o sea, quitamos 4 nucleones que justamente van a ser parte fundamentalmente de el núcleo hijo, donde también, digamos, se quitan 2 protones, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y en el cual justamente tenemos luego la derivación de la partícula alfa, a la cual asociaremos justamente esta energía de ligadura asociada a la partícula alfa, este valor que ustedes pueden ver acá. Y finalmente, ambos combinados le quitamos a la energía asociada a la energía de ligadura, por ejemplo, del núcleo padre, ¿no? Entonces, esta diferencia entre las energías que asociamos, repito, ¿no? A la energía de ligadura del núcleo hijo, a la energía de ligadura del núcleo de helio o de la partícula alfa, le quitamos finalmente a la energía de ligadura asociada, por ejemplo, al núcleo padre, ¿no? Bien, justamente el valor que les había mencionado, ¿no? De este que aparece en la liberación de la energía cinética asociada a la reacción del decaimiento alfa, y que en particular tiene este valor, incluso ha sido, bueno, naturalmente ha sido comprobado experimentalmente, ¿no? Es la energía de ligadura experimental que se le asocia y que va muy de acuerdo, por ejemplo, con los modelos que habíamos visto más antes, hablando referentemente al núcleo de helio, ¿no? Bien, entonces, ¿esto a qué nos lleva? Nos lleva justamente a poder ver en términos justamente de la cantidad de nucleones presentes en el núcleo, ver lo que se denomina el valle de estabilidad que se asocia justamente o al cual podríamos asociar también el decaimiento alfa. En realidad, este valle de estabilidad beta, que se lo conoce así, se asume que o se hace referencia justamente a que los núcleos caen dentro de una curva de estabilidad denominada curva de estabilidad beta, que obedece justamente esta proporción, por ejemplo, entre las masas de los asociados a los neutrones y las masas de los protones. Bueno, aquí incluye incluso la masa del electrón, pero esta puede ser incluso
despreciada, ¿no? Fundamentalmente asociándonos justamente a la contribución de lo que habíamos visto de la energía de ligadura, que también podríamos representarla en términos de las masas, que contribuyen fundamentalmente con la energía enfocada justamente a los constituyentes del núcleo, que son en esencia los neutrones y los protones, ¿no? Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, una gráfica haciendo referencia justamente a esta curva de estabilidad en las cuales nos dan una idea justamente de cómo va comportándose en el hipotético caso de tomar en cuenta justamente un número de neutrones igual al número de protones en el núcleo, ¿no? Y de la cual se va alejando poco a poco, ¿no? A medida que, por ejemplo, vamos aumentando el número de neutrones. Y de hecho, el número de neutrones presente, o sea, más número de neutrones en el núcleo es presente, y fuera, digamos, de la curva de estabilidad que estará representada aquí por los cuadritos pintados de negro y que representaría justamente los núcleos estables, se van alejando de esta curva a medida que justamente tomamos en cuenta núcleos mucho más pesados, ¿no? Y que naturalmente podemos pensar de que van, eh, van haciéndose más susceptibles por ejemplo, tener un decaimiento del tipo alfa, ¿no? A medida de que se van haciendo estos núcleos más numerosos, fundamentalmente por el número de neutrones que tenemos presentes en los mismos, ¿no? Entonces aquí podríamos pensar que de una forma natural la contribución justamente que se asocia a el número de nucleones presentes en el núcleo o el mismo será más susceptible por el balance de de las dos fuerzas que están presentes en el mismo. Es decir, no se olviden que a la escala del núcleo no solamente, ¿no?, está presente la fuerza nuclear, que ya la habíamos visto y que es justamente la responsable de la cohesión de los nucleones dentro del núcleo en la escala del Fermi, sino también está presente la interacción electromagnética. Y es razonable pensar, ¿no?, de que a medida que se va haciendo cada vez más grande el núcleo, por ejemplo, ¿no?, como vemos acá, aumentando el número de neutrones fundamentalmente en el núcleo, nos vamos alejando de de, de, de la estabilidad del núcleo, si vale el término, en la medida en la cual la fuerza nuclear se va haciendo cada vez más o menos presente en núcleos muy grandes y va sobre todo dominando la fuerza electromagnética, ¿no?, para que finalmente derivemos a un núcleo inestable. Entonces, nuevamente, si nosotros hacemos referencia a la fórmula semiempírica, ¿no?, que habíamos ya estudiado en el modelo, por ejemplo, de la gota líquida, ¿no? Vemos que justamente la contribución que viene justamente de la contribución de Coulomb, o de la presencia del campo de Coulomb en el núcleo, es fundamental dentro del balance de la energía. Como también lo es, por ejemplo, la ecuación de balance que tenemos en términos justamente del número de nucleones que están presentes en el núcleo, ¿no?, y que contribuyen fundamentalmente con este balance de la energía, que, por ejemplo, podemos verlo a través de la fórmula semiempírica, ¿no?, que ya la habíamos estudiado. Entonces, si nosotros despreciamos el último término, que hace referencia justamente al término de emparejamiento, que también podríamos tomarlo en cuenta, y lo habíamos estudiado fundamentalmente en el modelo de capas, ¿no?, del núcleo, y que hace referencia, simplemente para recordar, hace referencia a el último nucleón, o a las características cuánticas del último nucleón, enfocados principalmente en la cantidad del momento angular total que podemos asociar al mismo, ¿no? Y que naturalmente, si este momento angular total es distinto de cero, entonces decimos de que el núcleo no está emparejado, ¿no?, o tiene un spin distinto de cero, perdón, tiene una paridad distinta de cero asociada justamente al valor del momento angular total. Bueno, simplemente para que recordemos. Entonces, despreciando esto justamente de cómo aporte, digamos, dentro de la fórmula semiempírica, entonces podemos simplemente
basarnos en la ecuación de la energía de ligadura asociada al núcleo, en términos generales, por las contribuciones que habíamos mencionado, fundamentalmente del balance entre el número de nucleones presentes en el mismo, o sea, es decir, entre el balance del número de neutrones y protones presentes en el mismo y la influencia de la fuerza electromagnética, podemos definir una suerte de curva, si vale el término, en términos de justamente energía cinética que hace probable o susceptibles a algunos núcleos muy pesados a ser, por ejemplo, a ser candidatos de esta fragmentación espontánea o fisión espontánea que también podríamos entender que es asociada justamente a, esta, a este tipo de decaimiento, ¿no? Aunque veremos más adelante, no necesariamente esto implicaría de que, por ejemplo, siempre se libere una partícula alfa, ¿no? Y hablando de otro tipo de fragmentación, pero fundamentalmente, haciendo referencia al decaimiento alfa, estaríamos viendo justamente los núcleos más pesados que son candidatos por ejemplo, decae exclusivamente por el así denominado decaimiento alfa, liberando justamente la partícula alfa en el decaimiento que estos describen, ¿no? Y de hecho, justamente aquí los valores más positivos que se van asociando a esta curva de la energía cinética en términos del número de protones hacen referencia justamente a los núcleos más pesados, como por ejemplo el plomo inestable, ¿no? El torio, el uranio y podríamos incluso mencionar otros, ¿no? Bien, estos puntos aquí representados son, por ejemplo, referidos a datos experimentales y la curva sólida es la fórmula justamente teórica que asociamos o que viene de la representación en términos de la energía cinética asociando justamente la energía de ligadura que habíamos mencionado previamente justamente en la definición de la energía cinética liberada justamente en esta fisión espontánea asociada a, eh, a la liberación de la partícula alfa, lo que se conoce como el decaimiento alfa, ¿no? En este balance, si ustedes quieren, energético entre la energía de ligadura asociada al núcleo hijo más el de la partícula alfa y tomando en cuenta también la energía de ligadura del el núcleo padre, ¿no? O de la cual derivan estos dos fragmentos, incluyendo la partícula alfa. A ver, para que entremos un poquito más en contexto, podemos ver, por ejemplo, justamente el caso del bismuto 209, que, por ejemplo, el núcleo hijo vendría a estar representado por el núcleo de talio 205, dándose la liberación naturalmente de la partícula alfa y la energía luego liberada o asociada justamente o sea, es la energía liberada, mejor dicho, de la reacción de fisión o espontánea o la reacción de el decaimiento alfa en particular, porque tenemos, ¿no?, la emisión de la partícula alfa. En este contexto, naturalmente podemos pensar, como ya había mencionado, que la fuerza electrostática en el núcleo es la responsable justamente de que, si bien ocurre esta inestabilidad en el núcleo, pero también es la responsable de que de alguna manera pueda pensarse en que se inhibiría el decaimiento alfa para aquellos núcleos en los cuales, por ejemplo, podría darse este tipo de decaimiento favorable al decaimiento alfa. Es decir, nuevamente volviendo a hablar del contexto de los núcleos que son bastante grandes y que en los cuales se podría pensar justamente que la liberación de la partícula alfa vendría, digamos, a ser de una manera natural, por decir de alguna manera, ¿no? Pero a lo que justamente quiero ir en una de las grandes particularidades, si se puede decir así, o del decaimiento alfa es justamente lo que se conoce como la inhibición clásica del decaimiento alfa. Es decir, de que en realidad si nosotros pensamos únicamente por ejemplo, en el concepto clásico en el cual podríamos ver la posibilidad de que sea liberado una partícula alfa, tomando en cuenta la presencia de la fuerza electrostática en el núcleo, no da a entender de que hasta sea tan simple, si no se toma en cuenta naturalmente algunos efectos cuánticos que
justamente vamos a ver como tema justamente de estudio dentro de las propiedades del decaimiento alfa. Entonces, ¿a qué me refiero? Justamente si uno se enfoca, por ejemplo, en el campo de Coulomb producido por el núcleo de talio 205, ¿no? A este mismo podría asociarse este potencial asociado al potencial de Coulomb, donde podríamos tener justamente tal vez marcados dos puntos en la escala a la cual está representada este potencial, ¿no? Aquí en términos naturalmente de la energía y del radio asociado al núcleo hijo, ¿no? En el caso del talio 205, ¿no? Y que representa, por ejemplo, representa R sub S, representa justamente el inicio, digamos, del potencial, donde tenemos el máximo valor de la energía asociada al potencial y, el otro representaría justamente las distancias, R sub C representaría la distancia donde ya no tenemos, digamos, más el efecto de el campo de Coulomb, no es claro ver, digamos, de la figura, y podríamos pensar de que a distancias incluso superiores o próximas a este R sub C, ¿no? Podríamos pensar de que ya no tiene efecto el campo de Coulomb y el núcleo de helio podría liberarse o podría, digamos, darse la reacción esta de una manera más razonable, digamos, no sin influencia del campo de Coulomb. Pero veremos de que esto no necesariamente ocurre de esa manera, ¿no? Y que clásicamente, como les decía, pensando en que no tuviéramos, digamos, la influencia del campo de Coulomb a las escalas próximas a la del tamaño del núcleo hijo de talio, no podríamos pensar, digamos, en la liberación tan fácil de la partícula alfa. Y eso es justamente lo que se conoce como la inhibición clásica del decaimiento alfa. A ver, para entrar más en contexto, esta gráfica justamente nos muestra de que el núcleo de helio, si se encontrase, por ejemplo, dentro de esta región donde tenemos una presencia del campo de Coulomb, difícilmente pensaríamos de que ésta pueda liberarse del mismo. O es decir, la partícula alfa podría liberarse del campo de Coulomb generado por el núcleo hijo de talio 205 y puede ser de esta manera liberado, ¿no? Bien, si nosotros, por ejemplo, asociamos este R sub S, ¿no? a la representación de la distancia a la cual tenemos la presencia del campo de Coulomb más intensa, si ustedes quieren, a la escala del núcleo hijo, y simplemente usamos, ¿no? la fórmula empírica que habíamos también estudiado con anterioridad, esta indica de que más o menos está a la escala de 8 veces, 8, a la escala de alrededor de 8 fermis, ¿no? 8 femtómetros. En consecuencia, la energía asociada justamente a esta escala sería la energía mayor, que la cual podríamos asociar a la del campo de Coulomb. Y en consecuencia, la energía liberada justamente, si ustedes ven de la reacción, es 3.11 megaelectronvolts. Por lo tanto, clásicamente la partícula, esto lo podemos ver justamente de la reacción que habíamos tomado como ejemplo, ¿no? del bismuto 209. Clásicamente no podríamos pensar de que o de la partícula alfa podría liberarse, ¿no? del campo de Coulomb o de la barrera de potencial ejercida por el campo de Coulomb del núcleo hijo. Entonces, naturalmente deberíamos de pensar de que en los radios alejados del núcleo, del núcleo hijo, que corresponderían justamente a los valores de R sub C, aquí demostrados en la gráfica, podrían tomarse en cuenta como las distancias de liberación, si vale el término, del campo de Coulomb por la barrera del mismo que provoca el núcleo hijo, y de manera de que pueda pensarse de que se tenga una liberación del campo de Coulomb o superar la barrera del campo de Coulomb, el núcleo de helio, ¿no? y podría darse la liberación del mismo. Entonces, esta distancia R sub C representará justamente la distancia más cercana a la aproximación del núcleo de la partícula, de la partícula alfa en términos de la energía cinética, ¿no? Y esto, naturalmente, podríamos incluso calcularlo haciendo referencia justamente al núcleo de talio, que es
el núcleo, digamos, al cual podríamos asociar justamente esta distancia en términos de la energía cinética, y esto nos lleva justamente al valor de los 75 femtómetros, que justamente lo podemos ver representado aquí en la gráfica. Entonces, en otras palabras, tendríamos que tomar en cuenta más o menos 75 femtómetros, a la diferencia de el valor donde tenemos no, de 8, alrededor de 8 femtómetros, donde tenemos la presencia de el valor más grande, digamos, asociado al campo de Coulomb. Nuevamente, R sub C representaría el valor más alejado del campo de Coulomb, de la intensidad del campo de Coulomb asociado al núcleo hijo, y donde podríamos asociar las distancias favorables para que podría la partícula alfa superar la barrera de Coulomb y ser liberada de la reacción que estamos estudiando, ¿no? Entonces, como esto ocurre a una distancia mucho mayor de lo que se espera, incluso tomando en cuenta la energía, ¿no?, de liberación en la reacción, la energía cinética asociada a la reacción, mejor dicho, podríamos pensar de que clásicamente la partícula alfa no podría en realidad escapar de la barrera de Coulomb y y en consecuencia no podría ser liberada, como lo que se observa normalmente en la naturaleza, y hace referencia justamente al decaimiento alfa. De hecho, habíamos mencionado, ¿no?, que la característica principal asociada a este tipo de decaimiento a núcleos bastante grandes era por la liberación de la partícula alfa, ¿no? Entonces, clásicamente podemos ver de que esto no parece ser tan coherente dentro de la interpretación que estamos haciendo. Pero bueno, no olvidemos de que estamos hablando de un fenómeno cuántico, ¿no? Y al hablar de un fenómeno cuántico, bueno, tenemos que incluir naturalmente algunas propiedades que también podríamos asociar al fenómeno cuántico, y una de ellas justamente es la probabilidad de escape o la probabilidad de tunneling, que hace referencia justamente a la probabilidad de túnel, que en mecánica cuántica justamente hace referencia a la probabilidad de que una partícula, por ejemplo, pueda escapar, o en el contexto, naturalmente, digamos, de la partícula alfa, sería la probabilidad de que la partícula alfa pueda escapar, si bien se encontrase en esta región, pueda aparecer en esta otra región y de repente superar la barrera de Coulomb y ser liberada en la reacción que se observa naturalmente en la reacción asociada al decaimiento alfa, ¿no? Entonces, esto únicamente puede ocurrir si de alguna manera incluimos esta probabilidad de túnel, que hace referencia justamente a que esta propiedad cuántica pueda ser aplicada en la explicación de cómo podría la partícula alfa liberarse del campo de Coulomb y finalmente ser emitida en una reacción asociada al decaimiento alfa, ¿no? En otras palabras, lo que les estoy diciendo es de que no se olviden que hay una probabilidad, haciendo referencia particularmente a esta probabilidad de túnel, de que la partícula, si bien se encontrase en este rango de los valores de radio asociado a el campo de acción, vamos a decirlo así, del campo de Coulomb del núcleo asociado al núcleo hijo o al núcleo de talio, para nuestro ejemplo en particular, existiría la probabilidad de que, si bien la partícula alfa estaría dentro de este rango, aparecería aquí del otro lado casi instantáneamente. Eso hace referencia justamente a la probabilidad de escape o la probabilidad de túnel asociada a las propiedades cuánticas de los sistemas cuánticos. Algo claro está que es, por ejemplo, absolutamente despegado, digamos, de nuestra realidad objetiva a nuestra escala, pero es algo que sucede, por ejemplo, a escalas muy pequeñas, y que hace referencia nuevamente, lo repito, a esta probabilidad de túnel, una de las propiedades tal vez más interesantes que se pueden asociar a los sistemas cuánticos, ¿no? Bien, entonces vamos a ir estudiando un poquito más en detalle esta propiedad, porque es la que fundamentalmente explicaría, o bueno, actualmente, bueno, se sabe que explica de por qué ocurre de una forma natural la liberación de la partícula alfa, pese a que no es tan inmediata, ¿no?, la, la explicación de la liberación de la partícula alfa, por lo que ya habíamos puesto en contexto, ¿no?, en el estudio justamente del decaimiento alfa. Entonces, a ver, partamos por que esta probabilidad estaría descrita naturalmente en términos de un modelo cuántico que tendríamos que tomar como referencia, y este modelo cuántico va a ser asociado justamente
a, por ejemplo, construir una ecuación de Schrödinger asociado justamente al radio o a los valores del radio que podría asociarse en particular a estos dos extremos, donde nos acercamos nuevamente, ¿no? Al radio más próximo al núcleo, que hará referencia justamente al valor más grande que se tiene del potencial asociado al núcleo hijo, y los radios más alejados del mismo, donde esperaríamos de que justamente la influencia del potencial asociado al campo de Coulomb del núcleo hijo sea menos intenso y se dé justamente la probabilidad de escape de la partícula alfa del mismo. Entonces, esto lo podríamos poner en contexto naturalmente, haciendo referencia a una ecuación de Schrödinger que tome en cuenta justamente la parte radial descrita, digamos, en este modelo, y la cual puede estar descrita naturalmente por esta ecuación de Schrödinger aquí asociada, por ejemplo, al núcleo hijo. Aquí Z sub D justamente hará referencia al núcleo hijo, y la masa M será o hará referencia a la masa reducida, que es en realidad una relación entre la masa de ambos, es decir, de la partícula alfa y la masa. Es una razón entre el producto, mejor dicho, perdón, entre la masa de la partícula alfa y la masa del núcleo hijo y la suma de ambas, ¿no? Esta razón se conoce justamente como la masa reducida dentro de esta expresión de la ecuación de Schrödinger para la descripción de estos radios, o la parte radial a la cual queremos justamente aplicar este concepto, ¿no? Y la parte de la energía hará fundamentalmente referencia justamente a la energía cinética asociada a a la, al decaimiento alfa que habíamos ya visto con anterioridad, ¿no? Entonces, una pregunta que nos podemos hacer es, ¿no? El momento angular y el potencial de Coulomb, cómo vamos a introducir en el contexto justamente de la descripción de esta ecuación de Schrödinger asociado a estos radios. Podemos decir que la conservación del momento angular, ¿no?, para la reacción del decaimiento alfa va a sugerir justamente que se dé una conservación del mismo en el contexto de que se tenga un aporte de momento angular asociado a cada uno de los componentes, es decir, un momento angular asociado a la partícula alfa y otro momento angular asociado al núcleo hijo, y ambas naturalmente tendrán que conservarse para finalmente hablar de una conservación del momento angular total de las partes, digamos, ¿no? Y donde también otras propiedades que habíamos visto, digamos, que podríamos asociar a los mismos, o sea, es decir, a las propiedades cuánticas, por ejemplo, como la propiedad asociada de la paridad, podría también verse conservada. Entonces, si tomamos en cuenta justamente para los estados base, digamos, asociados a la ecuación de Schrödinger, que no se olviden, por ejemplo, que L aquí, rescatando un poquito, digamos, del modelo que vimos de capas asociado a los niveles de energía que podríamos tener vinculados a los niveles de energía dentro del núcleo, aquí simplemente estos valores L hará referencia a los valores de los estados base asociados justamente a ambos en el contexto de los núcleos el núcleo hijo y el núcleo de helio, haciendo referencia a la partícula alfa, ¿no? Entonces podemos por simplicidad hacer referencia a los estados base, ¿no?, y tomar en cuenta justamente el primer valor que tomaría el valor cuántico asociado al momento angular, que es justamente el igual a cero, ¿no?, dentro de, digamos, siendo conservativos con lo que habíamos visto con anterioridad, por ejemplo, asociado igual a una ecuación de Schrödinger a la parte radial en la descripción justamente del modelo de capas que hicimos del núcleo, ¿no? Entonces, esto lo tomamos por simplicidad, ¿no? Tomamos en cuenta los estados más fundamentales para ambos, y tomamos justamente o de esta manera, justamente tomando en cuenta los estados más fundamentales, podemos reducir la ecuación de Schrödinger a esta ecuación diferencial que ustedes tienen acá, ¿no?, donde el potencial de Coulomb puede ser también despreciable de alguna manera. En consecuencia, podríamos tener finalmente esta expresión de acá. Bien, las funciones entonces que serán solución de esta ecuación diferencial un poco particular, tomará en cuenta, por ejemplo, un potencial B sub 0, potencial constante, y naturalmente, como estábamos nuevamente hablando, ¿no?, de una ecuación de onda, solamente referida a la parte radial, entonces las soluciones de las mismas son, ¿no?, funciones de onda, aquí escritas en términos de las exponenciales complejas, que tendrán esta particularidad, ¿no? Por ejemplo, en las constantes, en el argumento de las exponenciales referidas a K minúscula y K mayúscula, simplemente serán
o hará referencia justamente al potencial continuo que estamos introduciendo en relación a la energía cinética, por ejemplo, asociada a la reacción del decaimiento alfa, la denominaremos así, y m es la masa reducida que habíamos introducido previamente, ¿no? Entonces la masa reducida que se entiende entre la contribución de ambas masas referidas al núcleo hijo y al núcleo de la partícula alfa, o a los núcleos de helio, ¿no? Perdón. Entonces, las soluciones de estas ecuaciones podríamos ponerlas en contextos naturalmente de las exponenciales complejas y definir esta función phi sub r, que hará referencia naturalmente a lo que habíamos ya expuesto aquí y que simplemente haremos referencia o la reescribiremos de esta manera en la ecuación en la ecuación de Schrödinger para phi, o para el argumento de la exponencial compleja, si ustedes quieren. Entonces podemos asumir que además el potencial varía muy lentamente con, por ejemplo, la segunda derivada acá que tenemos dentro de la ecuación de onda, y en consecuencia, despreciando este término, podemos simplemente tal vez integrar directamente, ¿no? Y tener una expresión, por ejemplo, para las soluciones en términos de el argumento de las exponenciales complejas, y que finalmente nos va a derivar este tipo de relación dentro de la expresión que hayamos como soluciones para esta ecuación diferencial, en términos solamente naturalmente de los parámetros que ya hemos establecido entre los argumentos de las exponenciales complejas, como por ejemplo la energía cinética asociada a la reacción del decaimiento alfa, las características del núcleo hijo, o sea, las características eléctricas del núcleo hijo, la masa reducida que toma en cuenta también la masa de la partícula de helio, ¿no? Entonces, y tomando en cuenta justamente valores de los radios, por ejemplo, mayores a los valores de los radios, donde nos llevaría justamente al escenario donde podríamos tomar en cuenta que podría darse un escenario de escape, si vale el término, de la partícula alfa, un escenario de escape de la influencia del potencial de Coulomb presente en el núcleo hijo. Entonces podríamos finalmente encontrar un rango de la integración de estas funciones, ¿no? Y, por ejemplo, tomar en cuenta el valor de referencia R sub c, que haría referencia al valor, vamos a decir, crítico de escape de la partícula alfa dentro del contexto que ya habíamos introducido previamente, ¿no? Es decir, a los valores próximos a los cuales estarían presentes dentro del radio crítico asociado a la influencia del potencial de Coulomb dado por el núcleo hijo. Y el otro contexto sería tomar en cuenta naturalmente todo el rango de valores dentro de R, que toma también en cuenta el rango que nos aproxima al valor donde el potencial de Coulomb presente en el núcleo hijo es más intenso, ¿no? Que sería, digamos, esta otra parte dentro de la integración de las funciones representando la solución de esta ecuación diferencial en particular, con todas las condiciones y restricciones que estamos imponiendo. Y como verán, aparecen 4 constantes, ¿no? A, B, C, D mayúsculas, que luego serán determinadas naturalmente por las condiciones de contorno asociadas al problema. Entonces, aquí ya voy a terminar con esto último. Esta primera ecuación representará justamente, por ejemplo, ondas entrantes y salientes, y en consecuencia, por ejemplo, para hacer referencia al decaimiento alfa, solamente vamos a tomar en cuenta las ondas que podrían estar representando ondas salientes al sistema, ¿no? Ya que las otras representarían, por ejemplo, funciones de onda que estarían, por ejemplo, reflejando que existe una interacción con la partícula, existe una interacción entre la partícula alfa y el núcleo hijo, por ejemplo, ¿no? O podría llevarnos a un escenario en el cual estamos representando una difracción, por ejemplo, o una interacción electromagnética como la que habíamos visto, ¿no? Por ejemplo, cuando habíamos estudiado la dispersión de Rutherford, y sería justamente representada por estas funciones de onda que estarían representando em, las funciones entrantes, ¿no? Entonces tomamos en cuenta las funciones salientes, que serían justamente las que nos llevarían a un escenario donde asociamos una función de onda a la partícula alfa que describa la situación dinámica de la misma, escapando, vale el término, de el campo de Coulomb del núcleo hijo, ¿no?
Entonces, en consecuencia, vamos a tomar solamente el primer escenario, ¿no? Donde la constante asociada justamente a las ondas, a las ondas entrantes sería este término que aparece acá y solamente nos enfocamos en este de acá, ¿no? Y que finalmente podemos escribirlo de esta manera. Bien, entonces me gustaría quedarme acá por ahora. Luego vamos a ver justamente de la definición en términos de la densidad de probabilidad que podríamos asociar justamente a esta solución de la ecuación diferencial que habíamos visto, que deriva naturalmente de la ecuación de Schrödinger asociada a la parte radial en la descripción justamente del decayamiento alfa. Podríamos derivar justamente a una expresión para la cuantificación justamente de esta probabilidad que queremos justamente asociar a esta función, ¿no? Y que nos dé cuantitativamente un valor que igual nos dé una idea de cuál es la probabilidad de que podamos asociar aquel núcleo de helio o la partícula alfa pueda escapar de la influencia del campo de Coulomb asociada al núcleo hijo, ¿no? Y eso es justamente lo que se conoce como eh, la probabilidad de túnel asociada a este fenómeno, ¿no? Y que nos permitiría explicar de por qué se da justamente una emisión de la partícula alfa en el decaimiento así denominado alfa, que como habíamos visto a un inicio, o sea, no es tan inmediato pensar de que en algunos núcleos hijos por el campo de Coulomb que representarían, se daría con facilidad una liberación de la partícula alfa. O sea, a eso es a lo que nos referimos. Clásicamente esto no es posible, a no ser que se introduzca justamente esta probabilidad de escape que hace referencia a esta propiedad de túnel que se puede también asociar a los sistemas cuánticos. Bueno, ahí quedamos. Muchas gracias.